Hola, voy a enviarles el video tutorial respecto a la determinación de la temperatura. Comencemos. Determinación de la temperatura. El enunciado dice lo siguiente. Se realizó el muestreo y análisis correspondiente de la calidad de una muestra de agua. Se anotó la temperatura en escala Fahrenheit, pues el instrumento no permitía la medición en otra escala, obteniéndose las siguientes medidas. Número de medida 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Temperatura registrada en grados Fahrenheit, como tienen ahí pueden ver las 10 mediciones. Y para estas mediciones lo que me pide el problema es determinar y hacer la corrección de la propiedad, para finalmente llevar a una transformación a grados centígrados y calcular el error que se ha introducido por la transformación. Entonces, comencemos con la solución. Como ya sabemos determinar, lo primero que hacemos es encontrar la temperatura promedio de las mediciones. Tenemos que la temperatura promedio ha de estar en grados Fahrenheit y vamos a aplicar la ecuación. Nosotros ya lo vamos a poder resolver mediante la aplicación de Excel. Abrimos una hoja Excel, insertamos los datos y finalmente determinamos directamente el valor de la temperatura promedio. Seguidamente, necesitamos determinar la desviación estándar. Y la desviación estándar se calcula a través de la siguiente ecuación, aplicando la hoja de cálculo. Muy bien, para determinar el error, voy a utilizar, yo como analista, como siempre les recomiendo, doy el intervalo de confianza en el que quiero realizar el cálculo para la determinación correspondiente. Entonces voy a dar 95% de confianza y voy a aplicar el método de la TDStudent, puesto que tenemos un número de muestras mucho menor a 30. Por tanto, la distribución de frecuencias va a ser la TDStudent. Entonces determinamos el valor de alfa para una confianza del 95%, para dos colas, ustedes ya saben el por qué, y si no, les recalco, es porque vamos a determinar un intervalo, por tanto necesitamos un límite inferior y un límite superior que nos establezca el intervalo correspondiente. Tenemos los grados de libertad, que para este caso son el número de medidas menos 1 y me va a dar 9. Por tanto, el valor de t, sea por tabla o sea calculado por Excel, me va a dar un valor de 2.262. Ustedes deben corroborar estos valores y les recomiendo que apliquen Excel para hacerlo. Calculando, aplicamos la ecuación del error, el error de la media, y vamos a poder calcular, reemplazando los datos, y nos ha de dar un valor de 0,52 grados Fahrenheit. Este delta representa que la medición es una variación, y ustedes se darán cuenta que sí es una variación, porque no es una temperatura puntual, es una temperatura que se está o yendo por encima o se está yendo por debajo de la medida central. Es por eso que se habla de delta grado Fahrenheit. Y ustedes en termodinámica han debido observar mucho esta notación: delta de grado Fahrenheit, delta de grado centígrado, delta de Kelvin y el delta de Rankine, que simplemente son diferencias de temperatura. Para nuestro caso, representa una variación de un nivel medio hacia arriba y hacia abajo. Y como podrán ver, el error tiene unidades, tiene las mismas unidades de las unidades que va a presentar el promedio. Ahora bien, como yo ya tengo medido el error, tengo el promedio, puedo aplicar la propagación de errores. Entonces, parto de la ecuación de transformación de temperaturas. Quiero encontrar la temperatura en grados centígrados a partir de la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces la ecuación me dice que la temperatura en grados centígrados partido 5 va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, todo eso dividido entre 9. De lo cual yo puedo despejar haciendo álgebra
y obtener la temperatura en grados centígrados, que va a ser igual a 5/9 de la siguiente variación de temperatura, de T grados en Fahrenheit menos 32. Si yo hago un cambio de variable para evitar escribir todo esto, todo este coeficiente que es T promedio grado centígrado, T promedio grado Fahrenheit, voy a reemplazar T en grado centígrado, es la función que está como variable dependiente de la variable independiente, que en este caso es los grados Fahrenheit. Entonces, como normalmente en matemática expresamos, una variable dependiente viene a ser y la variable independiente viene a ser x. Es por eso que hago este cambio de variable. No estoy cambiando nada, simplemente les estoy cambiando de nombre para mejor análisis matemático. Ya teniendo la ecuación y igual a 5/9 de x menos 32, puedo derivar y voy a derivar la función principal y respecto a la variable independiente x, y eso me va a quedar 5/9. De ahí despejo el diferencial de y, porque esta ecuación diferencial que se ha formado es de coeficientes separables y simplemente se despeja por ser del grupo abeliano. Por tanto, me queda que el diferencial de y es directamente proporcional al error que va a tener la medida y, que para nuestro caso es el error que va a tener la temperatura en grados centígrados, de 5/9 del error de la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, si reemplazo los valores que ya tengo, porque ya he calculado el error sub x, que representa el error de las mediciones en grados Fahrenheit, voy a poder determinar el error que estoy introduciendo en mi medición de temperatura cuando yo haga la transformación. Por tanto, se ha determinado el error que tiene la medición de la temperatura haciendo la transformación a grados centígrados, que como ven también es una variación. Al parecer, existe menor error respecto a los grados centígrados que a los grados Fahrenheit. Pero eso simplemente es a simple vista, porque recuerden que un grado centígrado es 1,8 veces un grado Fahrenheit. Por tanto, este error, si se lo multiplica por 1,8, en realidad sería el error que se está introduciendo y que va a dar seguramente mucho más grande que 0,52. Obviamente los errores no decrecen normalmente en una medición. No existe en realidad el decremento del error. Siempre el error va en aumento. Difícilmente se puede conseguir, por lo menos estadísticamente, reducir el error. Sí, experimentalmente podemos reducir el error, pero cuando hacemos cálculos, y especialmente de propagaciones de errores, normalmente el error tiende a ser mayor en valor absoluto. No disminuye cuando haces cálculo. La única manera, como les explico, de reducir un error es que en laboratorio ustedes mejoren su técnica, mejoren sus instrumentos para poder reducir los errores. Continuemos. Ahora sí, ya teniendo el error y ya teniendo la temperatura promedio, puedo calcular y hacer la transformación de temperaturas. Aplico la misma ecuación que he aplicado para determinar el error de la transformación y reemplazo esta vez la temperatura promedio que he hallado en grados Fahrenheit, obteniendo así un valor de 15,62 grados centígrados. Entonces esa es la temperatura promedio en grados centígrados. ¿Equivalente a cuánto? Equivalente a 60,11 grados Fahrenheit, que sale de esta ecuación. Entonces, la temperatura en grados Fahrenheit es de 60,11, mientras que la temperatura en grados centígrados es simplemente 15,62. Entonces, para 15,62, 0,29 grados,
variación en grados centígrados es mucho más que 0,52 para 60,11 grados Fahrenheit. Ahí se pueden dar cuenta que la variación del lesor es mucho más en grados centígrados que en grados Fahrenheit. Finalmente, necesito expresar la temperatura en un rango, en el intervalo de confianza que yo he propuesto. Y el intervalo de confianza se forma a través de la siguiente ecuación. La temperatura que considero como valor verdadero es igual a la temperatura promedio más menos el lesor. Por tanto, el intervalo se va a formar de 15,62 grados centígrados más menos 0,29 grados centígrados. Y con eso se ha terminado el cálculo. Como podrán ver, la temperatura es un parámetro bastante sencillo de determinar en laboratorio. Basta tener un termómetro de mercurio o un termómetro digital que esté calibrado. Y para la calibración del termómetro voy a hacerles la siguiente descripción. Cuando yo quiero calibrar un termómetro, lo que utilizo son dos puntos de referencia. El cambio de estado del agua para poder determinar y poder calibrar un termómetro. El primer punto que voy a utilizar entonces va a ser el siguiente. Va a ser 0 grados centígrados utilizando para ello un baño de hielo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar un vaso de precipitados de unos 500 centímetros cúbicos. Voy a añadirle agua y sobre esa agua voy a introducir hielo. La mayor cantidad posible que pueda caber dentro del vaso de precipitados. Voy a esperar por lo menos 20 minutos a que todo el sistema se estabilice. Y una vez estabilizado todo el sistema, introduzco el termómetro al cual quiero calibrar. Entonces, voy a introducir el termómetro en el baño de hielo después de que ha reposado por lo menos 20 minutos y voy a determinar la temperatura. Utilizamos este punto porque, como les comentaba en otro video, la temperatura del agua para cuando ésta funde de hielo a líquido o se congela, es decir, se vuelve sólido el líquido, la temperatura a la cual va a suceder ese fenómeno no va a variar en función por lo menos de la presión. Entonces, bien, usamos ese punto como primera referencia. Para el segundo punto usamos el punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua sí depende del lugar en donde se esté realizando la medición. Entonces, acá en La Paz, el agua hierve a aproximadamente 87 grados centígrados. Por tanto, si yo quiero calibrar un termómetro de mercurio, el termómetro ya tiene su escala fija. Lo que tendré que corroborar es que a 0 grados centígrados, introduciendo el termómetro en un baño de hielo, marque exactamente los 0 grados centígrados. De lo contrario, tendré que anotar la variación que existe respecto a la graduación que tiene el termómetro. Exactamente haré lo mismo utilizando agua en ebullición y mediré con un termómetro también la temperatura del agua en ebullición. Se debe realizar ¿cómo? No se debe realizar directamente la medida de ebullición. Se debe utilizar un baño María. ¿Qué significa eso? Que en un recipiente conteniendo agua, es decir, en un vaso de precipitados, en este caso de gran tamaño, puede ser de 1 litro, que contenga agua que está en el punto de ebullición, introduzco otro recipiente. Como pueden ver en la imagen, en este caso es un tubo de ensayo ideal de 25 milímetros de diámetro o 15 centímetros de longitud mínimamente, conteniendo agua en su interior. Entonces el intercambio de calor va a ser menos brusco, por tanto no va a haber tanta agitación cuando comience a hervir el agua que contiene el tubo. Por tanto voy a poder determinar de mejor forma la temperatura de ebullición. Entonces debería marcar en nuestro termómetro entre 87 y 89.
Como un promedio incluso podrían utilizar ustedes 88 grados centígrados si están usando agua potable, por ejemplo, porque para la determinación y obtener los 87 grados centígrados deberían de usar agua destilada que está exenta de gases disueltos, que está exenta de metales disueltos. Con esos dos puntos yo puedo verificar que mi termómetro se encuentra calibrado y ya puedo determinar las propiedades de alguna otra sustancia. En un termómetro digital es mucho más práctica la calibración, puesto que los termómetros digitales tienen un cursor el cual tú gradúas hasta que en el baño de hielo, por ejemplo, te dé 0 grados centígrados y en el baño de agua en ebullición también te dé 87, 88 grados centígrados. Entonces, los instrumentos digitales son más fáciles de calibrar. Lastimosamente, los instrumentos analógicos como el termómetro de mercurio o de alcohol tendrá que ser corregido a través de ver qué variación tiene y ese error introducirlo al cálculo. Hasta ahí sería la parte de determinación de temperatura y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.